El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido a través de WhatsApp con un jehovito atalayado llamado Vicente el día 21 de agosto del año 2020. El debate ha sido muy bueno, muy importante, escúchenlo atentamente y luego al final saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Cómo va a ascender un cuerpo de carne y hueso a los cielos? Claro que no, ya te lo he mostrado ahí. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué dicen los textos? ¿Qué te he puesto ahí? Que fue vivificado en espíritu. Jesús es un espíritu. No va a resucitar o no va a ascender a los cielos en carne y hueso. Y luego, no estoy de acuerdo con tu explicación de Zacarías. Estás aplicando un texto mal aplicado. Estás cogiendo un texto de contexto. ¿Tú has leído todo el capítulo 14, Tito? ¿Has leído todo el capítulo 14? A ver si encaja con la profecía de Mateo. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Porque claro, si tú me coges un texto sacado de contexto de ese capítulo 14 de Zacarías, luego analizas todo el capítulo y dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué tiene que ver con la venida de Jesús cuando se siente a juzgar en su trono? El que ponga los dos pies, que es una visión, no es algo literal, no es que Jehová ponga un pie, pero pone dos pies y se abre un valle. O sea, ¿tú entiendes que eso es algo figurativo, Tito? ¿A qué quiere decir esa profecía? ¿Qué significa esa profecía? Eso para empezar. La estás aplicando mal. Porque no existen dos Jehovás. Jehová es un nombre único. Es un nombre personal. Dios, hay muchos dioses. Pero Jehová es un nombre personal. Que el Creador se ha encargado de que aparezca casi 7000 veces. En forma del tetragramatón. ¿Entiendes o no, Tito? Que tú crees que hay dos Jehovás, bueno, es una creencia tuya, pero la Biblia no la apoya por ningún lado. Por ningún lado la apoya la Biblia. Dios ha utilizado representantes angelicales. Por ejemplo, cuando envió a los 3 a Abraham, que 2 después se fueron a Sodoma y Gomorra, había uno que hablaba como si fuera Jehová. Era un representante de Dios. Él ha utilizado voceros, claro. Vamos, yo lo entiendo así, tú puedes entenderlo de otra forma. Me parece estupendo, que tú entiendas que hay dos Jehovás y pues es una idea que es requiere de mucho razonamiento. O sea, tú estás diciendo que, primero, Jesús, tú dices que es eterno, yo digo que no. No pasa nada, tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. ¿Entiendes? La Biblia dice que fue la primera creación de Dios, por Dios. Ya está. Yo así lo entiendo y es muy sencillo de entender. Primogénito. ¿Por qué los traductores españoles en todas las Biblias no pusieron el principal o tal como dices tú? ¿Por qué dijeron primogénito? ¿Por qué tradujeron primogénito? Tito, para confundir, ¿no? Claro, tú pones primogénito y tú entiendes, no es que sea el primero, es que es el principal, tal. Pero eso son explicaciones tuyas. A ver, te voy a responder a eso que has dicho, Vicente. Dices que no, que eso es falso, que Cristo no ascendió con un cuerpo de carne y hueso. Bueno, para empezar, primero, Jesús evidentemente no ascendió al cielo con el cuerpo de carne y huesos que tenía cuando murió. Ese cuerpo murió, fue transformado de mortal a inmortalidad. Vale, tú dices que no era un cuerpo de carne y hueso el que ascendió al cielo. Vale, pues vámonos a Hechos capítulo 1. Y dice, bueno, Jesús ahí le dice en el verso 8 que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y les serían testigos de Jesús, ¿no? Es decir, testigos de Jehová, porque testigos de Jehová es testigos de Jesús, porque Jesús es Jehová. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y luego dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Yo te pregunto, ellos estaban viendo a Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús comenzó a levitar y a ser elevado hacia arriba. Estaban viendo con sus ojos, ¿verdad? Por lo tanto, estaba ascendiendo de forma visible, con un cuerpo de carne y hueso, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Vendrá del cielo con el mismo cuerpo que se fue. Y vendrá también en una nube voladora, porque Jesús, ten en cuenta, como dice el texto, le recibió una nube voladora y esa nube se lo llevó al cielo. Por lo tanto, él vendrá del cielo también en una nube voladora, en esos carros de Dios. Vendrá en una nube, dentro de una nube, saldrá de esa nube y va a descender de forma corporal, de forma física, a la tierra y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Precisamente el mismo monte de los olivos desde el cual ascendió al cielo. Porque estaban ahí en el monte de los olivos. Lo dice el versículo 12, mira. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén. ¿Te das cuenta qué es lo que dice? Versículo 9. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, viéndolo ellos. Estaban viendo a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mientes diciendo que Jesús ascendió al cielo de forma invisible, con un cuerpo espiritual invisible? Yo te pregunto, ese cuerpo que estaban viendo sus apóstoles ahí en el monte de los olivos, ese cuerpo de Jesús, ¿era un cuerpo de carne y hueso, sí o no? Claro que sí. ¿Acaso no estuvo Jesús con ellos 40 días, dice el texto bíblico, hablándoles del reino de Dios? Aquí lo dice bien clarito. Mira, Hechos, este propio capítulo. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo te pregunto, ¿durante esos 40 días Jesús apareció a ellos con un cuerpo de carne y huesos, sí o no? ¿Verdad que sí? Era un cuerpo de carne y hueso, le podían ver, le podían tocar. Exactamente el mismo cuerpo que se menciona en los versos 9 al 11, que le vieron los apóstoles y viéndolo ellos, le estaban viendo a Jesús como era elevado al cielo, era alzado al cielo. Entonces, te lo repito, ¿por qué mientes diciendo que Jesús no se fue al cielo con un cuerpo de carne y huesos? Evidentemente, lo que no hereda el reino de Dios son los cuerpos corruptibles, la carne y la sangre. Dijo Pablo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? Pues al cuerpo nuestro, al cuerpo de carne y sangre que se pudre, que se corrompe en el sepulcro, no puede heredar el reino de Dios. Es lógico. Pero yo te pregunto, ese cuerpo de carne y huesos que tenía Jesús cuando vivió con los discípulos ahí durante 40 días, ¿era un cuerpo corruptible? ¿Sí o no? ¿Era un cuerpo mortal que se podía pudrir, corromper en la tumba, sí o no? Ese cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía con ellos, cuando estuvo con ellos durante esos 40 días. Respóndeme, ¿era un cuerpo corruptible, sí o no? ¿Verdad que no? No era corruptible, era un cuerpo incorruptible, inmortal. Pues exactamente con ese mismo cuerpo incorruptible es con el cual fue elevado al cielo. Lo dice el texto este de Hechos bien clarito. A ver, después me preguntas que si yo he leído el capítulo La gran profecía de Zacarías 14. Mira, me lo he leído como 500 veces y prácticamente me lo sé de memoria. A ver, dices tú que el pasaje de la profecía de Zacarías 14 no tiene que ver absolutamente nada con la futura venida, parusía gloriosa de Cristo cuando venga aquí a la tierra. ¿Ah, no? Vale, pues vámonos a Zacarías 14, para que veas cómo te han engañado. Primero, el pasaje dice bien claro que saldrá Jehová, saldrá Yahvé, versículo 3, va a venir del cielo, peleará, y dice que peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Vale, vámonos ahora al libro del Apocalipsis. ¿Quién vendrá del cielo para luchar, para pelear contra los ejércitos de la bestia? Apocalipsis capítulo 19 lo dice bien claro, será Jesús. En la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Dice que vendrá Jesús, el Cordero, el Verbo de Dios, y con la espada de su boca va a destruir a los ejércitos de la bestia. Es decir, que este versículo 3 de Zacarías 14:3, ¿a quién se aplica? A Jesús. Pero sigamos leyendo.
Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Y qué dice? ¿El monte de qué? De los olivos, ¿verdad? Te pregunto, ¿y quién ascendió al cielo desde el monte de los olivos? Ya te lo he demostrado anteriormente. Hechos capítulo 1. Fue Jesús, ¿verdad? Él ascendió al cielo desde el monte de los olivos. Sobre ese mismo monte vendrá del cielo. Por consiguiente, esta profecía de Zacarías 14 se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. Pero sigamos leyendo. El monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis, aquí está hablando Zacarías, está hablando evidentemente al pueblo de Israel, no a la iglesia de Cristo, sino al pueblo de Israel. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto de los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Es decir, que cuando Jesús descienda sobre ese monte de los olivos, va a venir acompañado ¿por quién? Por todos sus santos. Este señor Jehová, este señor Yahvé, lo dice bien claro, se llama Yahvé, no un representante de Yahvé, como dice este Jehovito llamado Williams, ahí el del debate, dice que no, que aquí no se refiere a Jehová, que aquí está hablando de un representante de Jehová. Eso es una burda mentira del diablo, porque como puedes ver bien clarito, se está refiriendo a Jehová, mi Dios, que dice que vendrá acompañado por todos sus santos. Y ahora yo te pregunto, en el Nuevo Testamento, ¿a quién se está refiriendo cuando se dice que vendrá acompañado, que vendrá del cielo con gran poder y gloria acompañado por todos sus santos? ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Lo ves? Es una profecía que va a cumplir solamente Jesús. O Apocalipsis capítulo 19, que los ejércitos celestiales le acompañaban en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, los santos ángeles. Pero hay más todavía, sigamos leyendo. Versículo 9. Y Jehová, aquí no dice un representante de Jehová, no. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es decir, que cuando este Señor Jehová venga físicamente a la tierra, ponga sus pies en el monte de los olivos, porque se habla de sus pies, lo cual significa que su venida va a ser física, con un cuerpo físico de carne y huesos. Dice que a partir de entonces Él va a ser el rey sobre toda la tierra. Él es el rey. Y va a gobernar sobre toda la tierra. Y yo te pregunto, ¿quién va a ser el rey sobre toda la tierra, según el Nuevo Testamento, cuando ocurra la parusía? Pues va a ser Jesús. Mateo 25, 31 al 46. Jesús dice, viene el Hijo del Hombre con todos sus santos ángeles, y comienza a reinar sobre la tierra. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado a vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, etcétera, etcétera. Dirá el rey. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿el rey mencionado en Zacarías 14:9 que se llama Jehová? O Yahvé, como quieras. ¿Quién es? ¿Quién es el rey mencionado en el Nuevo Testamento que vendrá del cielo acompañado por sus santos para gobernar sobre todas las naciones? ¿Quién es ese rey? Es Jesús. Por consiguiente, cuando tú y tu secta enseñáis que esta profecía de Zacarías 14 no tiene que ver absolutamente nada con la venida gloriosa de Cristo para reinar sobre las naciones, sencillamente estáis mintiendo. Y ya sabes lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el destino final de todos los mentirosos. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. A ver, después has dicho que cuando aquí está profecía Zacarías 14, dice que el Señor Jehová descenderá del cielo y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Dice que esto no será literal. ¿Ah, no? ¿De dónde has sacado esa tontería de que esto no será literal? Se está hablando de los pies de Jehová. Pero no solo eso, yo te pregunto. Aquí se está mencionando el monte de los olivos. ¿El monte de los olivos es un monte literal, sí o no? ¿Verdad que sí? Está en Jerusalén. Al lado de Jerusalén.
Ahí fuera, al oriente, fuera de las murallas de Jerusalén, está el Monte de los Olivos, un monte literal. Por lo tanto, ¿por qué mientes diciendo que esta profecía no es una profecía literal, que no se va a cumplir literalmente? ¿Por qué mientes diciendo eso? Aquí se habla de los pies de Yahvé, de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que según tú, el profeta Zacarías estaba mintiendo. Este señor Jehová, este señor Yahvé mencionado aquí, no tiene pies literales, según tú. Está sin pies. ¿Por qué estás diciendo todo lo contrario de lo que dice aquí el profeta Zacarías? Bueno, dices tú que no es literal, que será algo figurativo. ¿Ah, sí? ¿Me podrías explicármelo? Si dices tú que es figurativo, ¿cuál es la enseñanza entonces? Si según tú es simbólico, es figurativo, entonces ¿qué simboliza? A ver. ¿Qué simboliza el Monte de los Olivos, mencionado aquí en la profecía? ¿Qué simbolizan los pies de Yahvé, mencionados aquí en la profecía? Entonces, cuando dice que Él será el rey sobre toda la tierra, que va a gobernar desde la ciudad de Jerusalén, también es falso, también es figurativo. No será algo literal, según tú. Bueno, sencillamente has dicho que no existen dos Jehovás, dos Yahvé. Ah, ¿no? Pues mira, escucha lo que te voy a leer. Vámonos a Génesis, capítulo 19, y vamos a irnos al verso, creo que es el verso 24. Mira. Entonces Jehová, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí tienes un pasaje donde se mencionan literalmente a los dos Jehovás. Te podría dar muchos más argumentos bíblicos, pero bueno, este es absolutamente demoledor e irrefutable. Y destroza la mentira satánica de que solo existe un Dios llamado Jehová. Aquí está mencionando a dos. El Jehová que descendió a la tierra y se apareció a Abraham en el encinar de Manré. Apareció acompañado por dos ángeles. Y seguidamente este señor Yahvé, o Jehová, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová que está en el cielo. Está hablando de un Jehová que estaba en la tierra, que bajó la tierra de forma física, como un varón, y luego se menciona al otro Jehová, al Jehová supremo, al Yahvé supremo que está en los cielos. Ahí tienes, bien clarito. Se mencionan ahí literalmente a los dos Jehová. Por lo tanto, mientes cuando dices que no existen dos Jehovás. Lo que existe en la Biblia es un Jehová supremo, un Yahvé supremo, el todopoderoso que es el Padre celestial. Y luego existe un segundo Jehová que es Jesús, el Hijo de Dios, el cual descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Y se llama, este ángel divino, se llama también Jehová, o Yahvé, o Yahweh. Y fue este segundo Yahvé, o Jehová, quien luego, siglos después, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que vosotros, vuestra secta, mentís cuando decís esa burrada de que la Biblia jamás habla de dos Jehovás. Bueno, tú has dicho que Jehová es un nombre personal. Claro, es un nombre personal. Es un nombre que tienen tanto el Padre como el Hijo. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Yo, por ejemplo, si tengo un hijo, yo me llamo Justo José. Tengo un hijo y le pongo a mi hijo el mismo nombre. Mi hijo se llama también Justo José. Mi padre mismo se llamaba Justo, yo también me llamo Justo. Y somos dos personas diferentes. Pues exactamente lo mismo ocurre con el nombre de Jehová. O Yahvé, o Yahweh, o Yahvé, como quieras llamarlo. Es un nombre que lo tienen tanto el Padre como el Hijo. El mismo nombre. Por eso, escucha bien, es que en Éxodo capítulo 23 está hablando el Dios Padre, Jehová el Padre, y dice, hablando de este ángel divino, porque mi nombre está en él. Es decir, mi nombre está en él, indicando así que ese ángel divino se llama igual que el Padre celestial. Su nombre está en él. Dos dioses llamados Yahvé, dos personas divinas, dos dioses llamados igual. Enseñar que solamente hay un Dios llamado Jehová es absolutamente antibíblico y falso. Bueno, evidentemente has dicho que eso de la creencia de los dos Jehovás es falso, la Biblia no lo apoya por ningún lado, eso es mentira. Y mira, te lo voy a demostrar con el siguiente argumento bien sencillo de entender, que hasta un nene de 5 años lo entiende. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18, y hay otros pasajes más que lo dicen.
A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito, porque esa es la correcta traducción. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 1:18. Ahí está hablando del Dios Padre. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Sin embargo, el Dios unigénito, que es Cristo, y que está ahora, que está en el seno del Padre y en el cielo, le dio a conocer. ¿Cómo se le llama a Jesús ahí en ese pasaje de Juan 1:18? El Dios unigénito. Y se menciona al primer Dios, que es el Padre, el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás. Entonces yo te pregunto ahora, pon atención. ¿Quién era entonces ese Dios llamado Jehová, o Yahvé, que descendía del cielo en el Antiguo Testamento y se aparecía a los seres humanos? Y fue visto por seres humanos como Adán y Eva, Abraham en el encinar de Mamre, Moisés, que hablaba con él, incluso hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, Manoah, el profeta Isaías, etcétera, etcétera. Todos ellos vieron a este Dios llamado Jehová o Yahvé. Entonces, ¿por qué miente diciendo que no hay dos Jehovás? A quien no vieron fue al Jehová Padre, al Dios Padre, al Dios Supremo. Pero al segundo Jehová sí que le vieron. Era el que descendía a la tierra físicamente y se aparecía a los seres humanos. Por lo tanto, vosotros realmente ni conocéis la Biblia ni creéis en ella. Porque lo que te estoy diciendo viene literalmente en la Biblia. No me estoy inventando absolutamente nada. Se habla bien claro de dos Yahvés, de Dios, dos Jehovás. Uno que es el Dios invisible, el Dios supremo, que está en el cielo y a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra. Y el segundo Dios era el que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ahí lo tienes, los dos dioses. El Dios supremo e invisible y el segundo Dios llamado también Jehová, o Yahvé, o Yahweh, que era quien descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Los dos dioses. Pero vamos a ver, Tito, si concordamos en lo que estás diciendo, pero obviamente Cristo, que está en los cielos, no mora con un cuerpo físico, ¿verdad, Tito, que no? ¿O crees que mora con un cuerpo físico en los cielos, en la esfera espiritual? ¿Verdad que no, Tito? Entonces, en un momento dado, tuvo que cambiar ese cuerpo físico a un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Entiendes lo que yo te quiero decir o no? ¿Qué vieron los apóstoles que ascendía? Cristo y lo tapó una nube. Pero en un momento dado, en los cielos, tiene que ser con un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Entiendes o no? Tú sabes que los ángeles tenían la capacidad de materializarse, ¿verdad? Por ejemplo, en el diluvio ellos se materializaban y luego Dios eso lo interrumpió. O sea, prohibió que lo hicieran. Los ángeles que se fijaron en las mujeres se materializaban en cuerpos físicos. ¿Vale? Pero luego se deshacían de ellos y subían a los cielos, ¿no? ¿O no? Esos mismos ángeles. Pues Cristo tiene esa capacidad, pero ¿qué incongruencia hay? Si yo creo lo mismo que tú. Pero lógicamente en los cielos se vive con un cuerpo espiritual. Por supuesto, Cristo tiene un cuerpo espiritual ahora, ¿o no? Bueno, luego dices tú que los tres varones que se aparecieron a Abraham en el encinar de Mamre eran los tres ángeles, que eran tres ángeles. ¿Ah, sí? ¿Eran tres ángeles? ¿En serio? Vale, vámonos a Génesis capítulo 18, para que todos vean cómo mientes. Versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. ¿Quién dice que se apareció ahí a Abraham? ¿Quién dice? Jehová. ¿Dónde dice que se apareció un representante de Jehová? Aquí dice Jehová. Entonces, ¿por qué mentís diciendo que no era Jehová quien se apareció a Abraham, sino que era un representante solamente de Jehová? Aquí dice Jehová, que se le apareció Jehová. Y venía acompañado por dos varones. Y esos dos varones, ¿qué eran? Eran ángeles, lo dice el capítulo 19, verso 1, mira. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, es decir, era un Dios llamado Jehová que descendió a la tierra acompañado por dos ángeles y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Más pruebas de que este tercer varón era Jehová, es llamado Jehová y no era ningún representante de Jehová. Bueno, pues sigamos leyendo. Dice, versículo 13.
Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Quién estaba hablando con Abraham? Jehová. ¿Dónde dice el texto que era un representante de Jehová quien estaba hablando a Abraham? No lo dice en ninguna parte. Eso es una mentira del diablo. Sigamos leyendo. Dice, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién lo dijo? Jehová. No ningún representante de Jehová. Sigamos leyendo. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. ¿Quién estaba hablando? Jehová, no ningún representante de Jehová. Y ahora vámonos al 22. Mira, esto ya es definitivo, el 22. Y se apartaron de allí los varones, es decir, esos dos varones que se fueron allí a Sodoma y Gomorra, y fueron hacia Sodoma. Y mira lo que dice ahora. Pero Abraham estaba aún delante ¿de quién? De Jehová. No dice delante de un representante de Jehová, no, dice delante de Jehová. Delante de Jehová. Versículo 26. Entonces respondió Jehová. No dice, y entonces respondió un representante de Jehová, no. Entonces respondió Jehová. Cuando vosotros decís que no, que nunca Jehová, el Señor Jehová, este Señor Jehová, decís vosotros que nunca se apareció, nunca fue visto por Abraham, sencillamente estáis mintiendo de la forma más diabólica y rechazando y pisoteando lo que dice literalmente estos pasajes bíblicos que te acabo de leer. Bueno, después has dicho que Jesús fue la primera creación de Dios. Así, eso es una mentira del diablo, ¿sabías? Dame un versículo de la Biblia donde se diga que Jesús fue la primera creación de Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses es el primogénito de la creación. Es decir, el regidor, el gobernante de la creación. La palabra griega que ahí utilizó el apóstol Pablo, escucha, es prototokos, que significa el primogénito de la creación. Es decir, el primero, el regidor, el gobernante de la creación. Y si Pablo hubiera querido decir que Jesús fue el primer ser creado, como decís vosotros, entonces Pablo hubiera utilizado la palabra griega prototixkos, que significa el primero en nacer o el primero en ser creado. Pero Pablo no utilizó esa palabra griega, utilizó la palabra prototokos. Por lo tanto, decir que Cristo fue la primera criatura de Dios, el primero que Dios creó, es una burda mentira del diablo. A ver, te respondo. Vicente, dices que Cristo no está en el cielo con ningún cuerpo físico. ¿Ah, no? No está con un cuerpo de carne y hueso. Entonces, ¿por qué en Hechos capítulo 1 se dice bien claro que Jesús ascendió al cielo, fue elevado al cielo, con ese cuerpo que tenía de carne y huesos, ese mismo cuerpo que tenía durante esos 40 días que estuvo viviendo con sus discípulos? Dice literalmente, y te lo acabo de demostrar, que le estaban viendo a Jesús como ascendía al cielo. Le estaban viendo ascender con ese cuerpo de carne y huesos al cielo. Entonces, ¿por qué tú lo niegas? ¿Por qué mientes y dices que no, que Cristo no está en el cielo con ningún cuerpo de carne y huesos? Si hay en Hechos uno dice todo lo contrario de lo que tú dices. Y además te hago una pregunta. ¿Por qué Jesús no puede estar en el cielo con un cuerpo de carne y huesos? Exactamente el mismo cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía en la tierra cuando se apareció a sus discípulos durante esos 40 días. Porque ese mismo cuerpo de carne y huesos no lo puede tener en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú lo digas. O sea, tú dices que no, que Cristo no puede estar en el cielo con ese cuerpo de carne y huesos. Ojo, no me estoy refiriendo al cuerpo que murió en el madero. No me estoy refiriendo a ese cuerpo, me estoy refiriendo al cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía durante esos 40 días, después de resucitar. Y dices tú que no, que Cristo no puede estar en el cielo con ese cuerpo de carne y huesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú lo dices. Mira, lo que dijo Pablo es, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre, ¿no te das cuenta lo que dice Pablo? ¿A qué se refería cuando dijo la carne y la sangre? A lo corruptible, al cuerpo que se corrompe en el sepulcro. Al cuerpo mortal corruptible, la carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios.
Pero yo te pregunto, el cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía aquí en la tierra cuando se apareció a sus discípulos, ¿era un cuerpo corruptible, sí o no? A ver, dime. ¿Era un cuerpo que tenía sangre y era corruptible, sí o no? Dime una cosa, Tito. Entonces, ¿por qué los traductores traducen primogénito? Pregunto, ¿eh? O sea, ¿por qué los traductores traducen primogénito en vez del principal? Esa es mi pregunta. ¿Qué significa primogénito? Puede tener varios significados, pero entre ellos el primer hijo, ¿no? O sea, tú en español, oye, ¿quién es el primogénito de tu familia? El primer nacido, ¿no? No sé, es que los traductores están tontos, podrían haber traducido esa palabra de otra forma, o lo usan para confundir, ¿por qué no lo traducen de otra forma? Es mi pregunta, ¿eh? Porque primogénito, en español, tú y yo sabemos lo que es. O sea, eso del principal, eso son explicaciones tuyas. Entonces, esa raíz griega, ¿por qué la traducen por primogénito? Y no dan más en el clavo, según tú, diciendo, bueno, pues es el principal. ¿Por qué dice en Apocalipsis que es el principio de la creación por Dios? ¿Lo puedes explicar? No solo está ese texto de que es el primogénito de la creación, sino está el otro. O sea, si solo hubiera uno, oye, pues te doy el beneficio de la duda, te la doy, Tito. Es el principal, vale. Es el que reina sobre la creación, vale. Esa explicación te la doy. Pero luego en Apocalipsis es el principio de la creación por Dios Cristo. A ver, vamos a ver si lo entiendes. Jesús ascendió al cielo con un cuerpo físico de carne y huesos porque lo dice bien clarito Hechos capítulo 1. Que ahora Jesús esté en el cielo, esté con su cuerpo glorioso, resplandeciente, como dice Apocalipsis capítulo 1, que dice bien clarito cuando él se aparece a Juan, ahí en la isla de Patmos, dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. Es decir, ahí en el cielo ahora Jesús tiene un cuerpo resplandeciente, un cuerpo glorioso. Pero es un cuerpo de carne y huesos, inmortal, pero glorioso, celestial. Ese es el cuerpo que Jesús tiene en el cielo. No es ninguna entidad invisible, no. Jesús no está invisible en el cielo. Jesús no es por ahí un ente etérico, invisible, que esté ahí flotando, que esté viviendo en el cielo, no. Es una estupidez. Jesús tiene un cuerpo de carne y huesos, pero glorioso, inmortal, resplandeciente, celestial. Ese es el cuerpo que Jesús tiene ahora en el cielo. Y tampoco, lo que tampoco entiendo es porque dices que, vamos a ver. Los católicos que dicen que enseñan que Jesús es Dios, el poner a Jesús en una posición inferior es degradarlo, pero ponerlo en una posición que no le pertenece, como hacen los católicos, eso también es degradarlo. Y eso va en contra de Dios el Padre. ¿Entiendes? O sea, tú me estás diciendo a mí que el que yo crea que Jesús ha sido creado, eso denigra. ¿Denigra? ¿Qué denigra? O sea, no, esa es la verdad. ¿Que tú lo entiendes de otra forma? Perfecto. También están los católicos que entienden que Jesús es Dios. Claro, bien, perfecto. Creen en la Trinidad. Estupendo. Yo no creo en eso. Bueno, después has dicho que los ángeles efectivamente descendían del cielo y se aparecían a los seres humanos aquí en la tierra como varones, con un cuerpo físico de carne y huesos. Y después has dicho tú que luego cuando ascendían al cielo, cuando se iban al cielo, se deshacían de esos cuerpos. De esos cuerpos de carne y hueso. Dice que se deshacían. ¿Así? A ver, ¿me podrías decir dónde dice la Biblia que los ángeles se deshacían de sus cuerpos cuando se iban al cielo? A ver, dame el versículo donde lo diga la Biblia. Pues claro que en el cielo se vive con un cuerpo espiritual, pero con un cuerpo espiritual significa un cuerpo glorioso celestial. No es un cuerpo, escucha lo que te voy a decir, no es un cuerpo invisible, no, es un cuerpo resplandeciente. Es un cuerpo, y si es un cuerpo es algo que se puede ver y tocar, porque si no, no sería cuerpo. Es un cuerpo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Pero en ninguna parte de la Biblia se diga que es un cuerpo invisible. Tito, por favor. Que digas que tiene un cuerpo de carne y hueso en la esfera espiritual, eso ya es, en fin, ¿qué quieres que te diga ahí? No te puedo decir nada, o sea, ¿qué quieres que te diga ahí?
sinceramente. Ahí no te puedo responder, Tito. Si tú te crees eso, cuando dice que fue muerto en carne y vivificado en espíritu, que lo dice el apóstol Pablo, pues si tú crees que allí arriba está en un cuerpo físico, mi pregunta es, antes de bajar a la tierra, ¿qué cuerpo físico tenía Cristo en los cielos? Pregunta 1. ¿Qué cuerpo físico tenía Cristo en los cielos antes de venir a la tierra? ¿Por qué ahora que ha subido a los cielos tiene que tener un cuerpo de carne y huesos? Eso es una mala comprensión tuya. No es un cuerpo invisible, no es un cuerpo invisible. ¿Tú puedes ver la esfera espiritual? ¿Dónde están los ángeles? ¿Puedes verlo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde ves a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que está en Júpiter? ¿Dónde está físicamente? Hombre, por favor, Tito. A ver, tengamos una comprensión un poquito. Que me digas tú que no es visible, pues claro que no es visible a los ojos humanos. Claro que no. Por supuesto que no es visible. ¿Tú puedes ver a los espíritus? ¿Puedes ver a los ángeles? Pues claro que no, es una esfera diferente a la física. Y Cristo está en los cielos, a la diestra de su Padre. No está en un cuerpo diferente a lo de los ángeles. No, mira, yo estoy aquí con un cuerpo físico. Glorioso pero físico. No, hombre, no. Eso no encaja en lo que dicen las Escrituras, Tito. Y repito que la prueba está cuando los ángeles antes del diluvio se materializaban en cuerpos humanos y cuando ascendían a los cielos pues se desmaterializaban. Tenían esa capacidad, Tito. Pero no volvían a los cielos con un cuerpo físico. ¿Entiendes o no? No, yo lo entiendo así, que yo respeto cómo piensas. Yo pienso diferente, ya está. Bueno, después me has preguntado que por qué los traductores de la Biblia la han traducido con la palabra primogénito. Pues claro, porque es el primogénito, porque tiene la preeminencia, la primogenitura, es el preeminente de la creación, es el regidor de la creación. La palabra ahí utilizada es prototokos, que significa el principal, el regidor de la creación. Eso es lo que significa esa palabra griega. Si Pablo hubiera querido decir que fue Jesús el primero en ser creado, que es lo que tú crees, lo que te han metido en la cabeza, te lo repito una vez más, Pablo hubiera utilizado la palabra griega prototokos, que significa el primero en ser creado. O sea, más fácil de no te lo puedo explicar. Hay que ir a la palabra, al significado de las palabras griegas. Y la palabra prototokos, que es la que Pablo utilizó ahí en Colosenses, no significa el primero en ser creado. Te lo puedo demostrar con diccionarios, con léxicos griegos. El problema es que tú crees, porque te han hecho creer esta patraña, esa mentira, de que los cuerpos espirituales en el cielo son cuerpos invisibles, etéricos, invisibles, que no tienen forma, no tienen cuerpo. Eso es mentira. El apóstol habló de cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, cuerpos gloriosos. Por lo tanto, son cuerpos palpables, visibles, pero son resplandecientes. Así es el cuerpo de Jesús en el cielo. Es un cuerpo físico de carne y huesos, inmortal, pero resplandeciente, glorioso. Por eso dice Apocalipsis, capítulo 1, que su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. El apóstol Juan vio a un Cristo glorioso físico, le estaba viendo con sus ojos. Incluso Jesús le tocó con su mano derecha a Juan. Era un cuerpo físico, pero era un cuerpo resplandeciente, glorioso. Ese es el cuerpo celestial, ese es el cuerpo espiritual que Jesús tiene en el cielo. Y es el mismo cuerpo espiritual que van a tener los verdaderos cristianos cuando sean transformados y sean arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Bueno, después has dicho tú que los ángeles, pues eso, descendían a la tierra y luego cuando se iban al cielo se deshacían de esos cuerpos físicos. A ver, tú dame el pasaje bíblico donde se diga que los ángeles se deshacían de esos cuerpos físicos. A ver, dame el texto. ¿No te das cuenta que lo que estás diciendo es una fábula mentirosa? Que no lo dice la Biblia por ninguna parte. Los ángeles tienen cuerpos celestiales, cuerpos espirituales, pero son cuerpos. Y descendían a la tierra como si fueran varones y luego ascendían al cielo, pero no dice la Biblia por una parte que ellos se deshicieran de esos cuerpos. Es un invento vuestro que no lo dice la Biblia por ninguna parte.
No, sí, yo entiendo tu explicación, pero ahora mi pregunta es, aquí en España, nosotros somos españoles, hablamos con una familia, oye, ¿el primogénito de tu familia quién es? ¿Qué entiende la persona que recibe esa pregunta? ¿Entiende quién es el principal de la familia? ¿O entiende quién es el primer hijo nacido? A eso me refiero yo, Tito. Primogénito, aquí en España, que le preguntes, no piensa en el principal de la familia o del grupo. No, piensa que el primogénito es el primer nacido de la familia. Ese es el significado de primogénito. Pregunta a cualquier español, sale a la calle y pregunta, oye, ¿el primogénito de tu familia quién es? ¿Va a pensar que es el principal como tú dices? No, Tito, no, claro que no. Un español, en español, primogénito significa lo que significa. ¿Que puede tener otros significados? Vale. ¿Pero es así o no? ¿O me estoy yo volviendo loco? ¿Me estoy yo volviendo loco cuando digo yo quién es el primogénito de una familia? ¿Que es el primer nacido? ¿Me estoy volviendo loco, Tito? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? A ver. El problema es que vosotros no entendéis esa frase de Pablo del primogénito de la creación. Y además lo explica bien claro. Mira, el mismo Pablo explica ahí en ese texto de Colosenses lo que significa esa expresión del primogénito de la creación. Vámonos a Colosenses, capítulo 1. Vamos al verso 15. Dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice, lo explica, dice el por qué. ¿Por qué Pablo le llamó el primogénito de toda creación? Bueno, pues ahora da aquí la respuesta. Verso 16. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mira lo que dice ahora el 17, pon atención. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, lo que está diciendo aquí Pablo, que Cristo ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas por Dios. Él es eterno, Él ya existía antes de la creación. Lo que te está diciendo aquí Pablo en el verso 17 es que Cristo no forma parte de la creación, porque lo dice bien claro, que Él es antes. Él existía antes de todas las cosas. Antes de que todas las cosas fueran creadas, Él, Cristo, ya existía. Y luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. Por medio de Cristo, todas las cosas subsisten. Eso es lo que significa la frase el primogénito de la creación. Bueno, después ha citado ese pasaje del Apocalipsis donde se dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Mira, la palabra que ahí griega se utiliza es arge. Y arge significa el originador, el iniciador de la creación de Dios. Eso es lo que dice ese pasaje del Apocalipsis. Ese texto no dice por ninguna parte que Cristo fuera el primer ser en ser creado por Dios, el primero en ser creado por Dios. Dice el principio de la creación de Dios, y hay que ir al significado de la palabra griega, que es la palabra arge, que indica que Él es el originador, quien dio inicio a la creación de Dios. Ahí no dice por ninguna parte que Cristo forme parte de la creación. Mira, no hay ni un solo versículo en la Biblia, ni uno donde se diga que Cristo fuera creado, que Él fuera el primer ser creado por Dios. Eso es un invento que no fue vuestro, vosotros no sois originales, esa doctrina diabólica sencillamente la habéis tomado de un judío que se llamaba Arrio, que dividió la iglesia de Cristo en el siglo IV y que empezó a enseñar esa patraña de que Cristo fue el primero en ser creado, en ser engendrado ahí en el cielo, por Dios. Eso se lo inventó Arrio. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. La Biblia enseña bien claro que Cristo es eterno, es un Dios eterno, de la misma manera que el Padre Celestial es un Dios eterno. El Padre siempre ha sido un Padre Celestial. Yo te pregunto, ¿hubo algún momento en la historia en la cual el Dios Padre no fuera Padre? Él siempre ha sido un Padre Celestial. Por lo tanto, si siempre ha sido un Padre, significa que siempre ha tenido un Hijo. Porque no se puede ser Padre sin tener un Hijo. El Padre y el Hijo son dos dioses que siempre han existido. Son dos dioses eternos. A no ser que creas que hubo un momento en el cual el Dios Padre no era Padre, no existía ningún Padre, a no ser que creas en esa herejía. Si tú crees que el Padre es eterno, siempre ha sido Padre, pues significa que siempre ha existido el Hijo.
Bueno, después has dicho que no, que Jesús no puede tener ese cuerpo de carne y huesos ahí en la esfera espiritual, en el cielo. ¿Pero por qué no? Porque tú lo dices. O sea, es porque tú lo dices. Como yo digo que Cristo no puede tener un cuerpo de carne y huesos en el cielo, entonces no lo puede tener. Ese es tu argumento. Donde dice la Biblia, dame un versículo donde se diga que Jesús no puede tener ese mismo cuerpo de carne y huesos que tenía cuando vivió con sus discípulos en la tierra durante esos 40 días, después de resucitar. Dime dónde dice la Biblia que Cristo no puede tener ese cuerpo de carne y huesos en el cielo. Cuando dice bien clarito, Hechos capítulo 1, que Él ascendió al cielo con ese mismo cuerpo de carne y huesos. Fue visto por sus discípulos ahí en el Monte de los Olivos. Le vieron ascender al cielo. Tú dices que no, que eso es mentira, ¿no? Dices tú, que Él no pudo ascender al cielo con un cuerpo de carne y huesos. O sea, lo que viene relatado, según tú, en Hechos capítulo 1 es mentira. Fue un invento de Lucas, una patraña, según tú. Evidentemente los cuerpos físicos que no pueden estar en el cielo, y lo dijo el propio apóstol Pablo, muchachos, son los cuerpos corruptibles, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Está hablando de cuerpos corruptibles como el que tenemos nosotros. No está hablando del cuerpo de carne y huesos que tenía Jesús después de resucitar. Pero no entiendes algo tan simple como esto, muchacho. Efectivamente, el apóstol dijo muerto en la carne pero vivificado en espíritu. Claro que significa eso, que fue vivificado en espíritu porque Cristo es un espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Cristo es un espíritu vivificante. ¿Y qué significa eso de que es un espíritu vivificante? Que tiene ahí, que es algo invisible, algo etérico, sin cuerpo. No, un espíritu vivificante significa que tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Eso es lo que significa espíritu vivificante. Espíritu vivificante no significa que sea un ser etérico invisible. Eso es mentira, eso es una patraña. Cristo es un espíritu, claro que es un espíritu, porque tiene un cuerpo espiritual, como dijo bien claro Pablo en 1 Corintios 15. Tito, no comparto lo que dices. Lo que está diciendo Pablo ahí es que existía antes de todas las cosas creadas. Claro que sí. ¿Alguien lo pone en duda de que antes de que se creara el universo ya existía Jesús? No lo pone en duda nadie. Jesús estuvo con su Padre billones de años, no sabemos qué cantidad. ¿Entiendes o no? Pero es mucho más que la creación del universo. Eso nadie lo pone en duda, Tito. ¿Que Jesús es eterno? No, falso. No es eterno, porque no ha existido siempre. Porque es que si tú crees en eso, eso tienes que reflexionar en ese tema. Vamos a reflexionar en ese tema, va. Vamos a pensar que tú tienes razón y que Jesús siempre ha existido como el Padre, ¿vale? Mi pregunta es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú dices que Jesús, no sé, vamos a ver. Los dos han sido eternos, pero sin embargo dices que Jesús es un Dios menor, ¿vale? Eso dices tú, porque existe uno que es el Todopoderoso, bueno, el Rey Supremo, y luego existe Jesús, según tú, un Dios menor, que tú lo has dicho, un Dios menor. Dos dioses eternos que siempre han existido. ¿Me puedes explicar en qué momento Jesús, Dios el Supremo, le dice a ese Dios menor, oye, mira, tú ahora vas a ser mi hijo? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me puedes explicar por qué se utiliza para darnos una explicación la terminología hijo y padre? ¿Lo puedes explicar? Y no hermano y hermano menor, que sería más comprensible, porque claro, uno entiende que un padre y un hijo, hay mucha diferencia. Cuando Dios habló desde los cielos y dijo, este es mi hijo el amado a quien yo he aprobado, escuchen, eso fue la voz de Dios, a Jesús, a ese Dios menor que dices tú. ¿Eso te concuerda a ti esa idea? A mí no me concuerda esa idea. O sea, dioses eternos que han vivido tropecientos mil billones de años y de repente al Padre dice, mira, tú ahora vas a ser mi hijo y además, mira, te voy a hacer que seas todopoderoso como yo, porque antes me imagino que entenderás, Tito, que no era todopoderoso, ¿no? Porque como dices que se le dieron plenos poderes, aún no me has explicado para qué Dios le dio esos plenos poderes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Faraón a José le dijo, mira,
Aquí tienes plenos poderes para hacer lo que tengas que hacer. Estos 7 años de abundancia acumulas. ¿Qué significa eso? Que se le dio autoridad y José ejerció esa autoridad. Pues Jesús es lo mismo y sin embargo tú interpretas que es todopoderoso como el Padre. Bien, eso es falso. Eso es una interpretación tuya de cosecha propia. O sea, estuvo tropecientos mil millones de años que no era todopoderoso, sin embargo era un Dios menor según tú. Y ahora llega el momento de la creación tal y Jesús cumple con su deseo y se le da toda autoridad, todo poder. ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar, Tito? Es evidente que esa autoridad se le da para algo a Jesús y luego se la devuelve a su Padre, cuando se sujeta a Él. Sin embargo, tú interpretas que es todopoderoso. Entonces es una mala interpretación tuya. Ya está. Yo lo respeto, tú, oye, piensa lo que quieras. ¿Me entiendes o no? Pero yo no, por ahí no trago, lo trago porque no es lo que dice la Biblia. Porque se le dan plenos poderes a Jesús para realizar un propósito. A ver, te voy a responder a esa pregunta que me has hecho, de qué cuerpo físico tenía Jesús en el cielo antes de venir a la tierra, antes de descender a la tierra. Pues mira, te lo voy a decir de una forma muy sencilla. Tenía exactamente el mismo cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía cuando ascendió al cielo. El mismo. Un cuerpo espiritual, un cuerpo de carne y huesos, pero que era un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial. Ese es el cuerpo que tenía Jesús en el cielo antes de descender a la tierra. Y cuando Él asciende al cielo, cuando Él vuelve al cielo, como dice Hechos capítulo 1, ascendió al cielo con ese mismo cuerpo de carne y huesos. Pues mira, por fin has dado la clave, tiene un cuerpo espiritual, pero no digas que es de carne y hueso, hombre, por favor. No digas que es de carne y hueso porque eso, vamos, ese es el cuerpo corruptible de carne y hueso. Que tiene un cuerpo espiritual, porque Dios es un espíritu y Cristo es un espíritu. Y tiene el cuerpo que tenía antes de venir a la tierra. ¿Entiendes? Y claro que es invisible. Que tú ves la esfera espiritual, ¿la ves? Los ángeles, ¿los ves por ahí andando? ¿Los ves, Tito? ¿A que no los ves? Hombre, por favor, no me quieras hacer a mí tonto. Tito, el ámbito espiritual no se ve a los ojos humanos, físicos. No se ve, Tito, no se ve. De carne y huesos no, Tito. De carne y huesos no, Tito, por favor. La carne, vamos a ver, por favor. Que digas eso, que digas de carne y huesos. ¿Qué quieres? ¿Que sigamos hablando? No sé qué quieres que hablemos. Pues nada, chico. Es un cuerpo espiritual, invisible, por supuesto que es invisible. Claro. A ver, yo, oye, pues piensa lo que quieras, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y estás diciendo que tiene un cuerpo, el que tenía antes era un cuerpo de carne y hueso antes. Pues vale, lo que tú quieras. Bueno, vamos a ver. Si tú dices que Jesús ha sido eterno como el Padre, que ha existido siempre, y es un Dios todopoderoso, como dices tú, mi pregunta es, ¿cómo se deja avasallar por Satanás el diablo? Se supone que Satanás es un ángel caído y es un ángel creado, muy inferior a un Dios todopoderoso, por supuesto. ¿Cómo no se atreve a pedirle, oye, ríndeme un acto de adoración a un Dios todopoderoso? Aunque sea inferior, tendrá más poder, ¿no? Vamos, lo habría fulminado. Eso no te has parado a pensar, ¿verdad? Sigues pensando que Jesús es un Dios todopoderoso y eterno, ¿vale? ¿Y un simple ángel le tutea a Jesús? Anda, qué curioso. Bueno, dices ahí en ese audio que Cristo no es eterno, que Él sí existió durante billones de años ahí en el cielo, pero hubo un momento, según tú, que fue creado y por lo tanto niega su eternidad. Mira, muchacho. Hebreos capítulo 1, ¿qué dice el verso 6? Mira, vámonos a Hebreos capítulo 1, verso 6. Dice, para que veas cómo te han engañado. Bueno, voy a leer a partir del verso, el 8. Dice, más del Hijo dice, fíjate que está hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Está hablando del Hijo, Le llama Dios, es decir, poderoso. Dice que tu trono por el siglo del siglo, es decir, es un trono eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Resulta que este verso 8, mira, este versículo 8 resulta
que está tomado del Salmo 45, donde se habla del trono de Yahvé y dice que su trono es eterno. A ver si lo entiendes, te lo voy a repetir. Este pasaje de Hebreos 1:8 está hablando del Hijo de Dios, de Jesús, y dice que su trono es por el siglo del siglo. Pero resulta que este versículo 8 es una cita del Salmo 45, versos 6 y 7, que dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Toda esta cita que aparece ahí en Hebreos es exactamente la misma que aparece en el Salmo 45, versos 6 y 7. Y yo te pregunto, en el Salmo 45, versos 6 y 7, ¿a quién se está refiriendo? A Jehová, ¿verdad? Le llama Dios, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Está hablando del trono de Jehová. Y aquí, en el versículo 8 de Hebreos, capítulo 1, ¿a quién se está refiriendo? Al Hijo. Más del Hijo dice. Es decir, que ese salmo, ese Dios, mencionado en el Salmo 45, es el Hijo de Dios mencionado en Hebreos, capítulo 1, verso 8. Y dice que el trono suyo es eterno. Y yo te pregunto, ¿cómo puede ser el trono del Hijo eterno sin que el Hijo sea eterno? O sea, que el trono del Hijo es eterno, pero el Hijo no es eterno, según tú. Pero qué mamarrachada es esa. Si el trono del Hijo es eterno, el Hijo también es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno por el siglo del siglo. Y luego habla del Dios supremo, que fue quien le ungió, versículo 9. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, este Dios, mencionado en el Salmo 45, escucha bien, muchacho, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre. ¿Lo ves? Dos dioses. Se está mencionando aquí en Hebreos 1:9 a los dos dioses, al Hijo y al Padre. A los dos se les llama Dios. Al Hijo se le llama Dios, es decir, poderoso, y al Padre se le llama Dios. El Padre fue quien ungió a su Hijo. Y el trono de este Hijo es eterno. Y luego, si seguimos leyendo versículo 10, resulta que sigue hablando del Hijo, dice, se sigue hablando del Hijo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Refiriéndose al Hijo, a Jesús. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Eternidad. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Refiriéndose a Jesús. Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, lo dice Hebreos capítulo 13. Se está refiriendo al Hijo, a Cristo, y dice bien claro que Él es el mismo para siempre. Sus años no acabarán, Él es un Dios eterno, su trono en el cielo es un trono eterno. ¿Entiendes, muchacho? Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Por lo tanto es eterno. Pero cuando he dicho yo, muchacho, que el cuerpo glorioso de Cristo sea ahora visible, le podamos ver nosotros aquí, desde la tierra. ¿Cuándo he dicho yo esa tontería? Te estoy diciendo que el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual es un cuerpo de carne y huesos, pero incorruptible. Es un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Ese es el cuerpo que Jesús y el Dios Padre y los ángeles tienen en el cielo. ¿Pero qué es lo que enseñáis vosotros? Vosotros enseñáis que tienen cuerpos invisibles, que ellos son entidades etéricas, invisibles, que no se ven. Pues claro, nosotros desde la tierra, claro que no podemos verlos. Pues están en el tercer cielo, yo no puedo ver el tercer cielo. Pero tienen cuerpos físicos, cuerpos espirituales, cuerpos gloriosos. Jesús ascendió al cielo, como ya te he demostrado con Hechos capítulo 1, ascendió al cielo con su cuerpo de carne y huesos. Ese cuerpo de carne y huesos que tenía cuando estuvo viviendo con sus discípulos en la tierra, después de resucitar. ¿O tú no crees que Jesús tenía un cuerpo de carne y huesos cuando estuvo aquí esos 40 días? No era un cuerpo visible de carne y huesos. ¿No ascendió Jesús al cielo con ese mismo cuerpo de carne y huesos? Como dice Hechos 1. ¿O qué pasa, que tú no crees en la Biblia o qué? A ver, muchacho, ¿el cuerpo ese que ascendió al cielo en Hechos capítulo 1 era un cuerpo físico, sí o no? Te pregunto. O sea, cuando yo hablo de cuerpo físico me refiero no a un cuerpo corruptible, mortal, no. Te estoy refiriendo a un cuerpo físico, palpable. Los apóstoles, los discípulos le podían ver,
¿Le podían tocar, le podían ver cuando Jesús ascendió al cielo? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Que era un cuerpo físico, lo dice bien clarito Hechos, capítulo 1. Entonces, ¿por qué mientes? Te digo, ¿por qué mientes de forma tan espantosa diciendo que Jesús no tiene ningún cuerpo físico ahora? Ningún cuerpo de carne y huesos. ¿Por qué mientes? Si Hechos capítulo 1 dice todo lo contrario, que sí, que él ascendió al cielo con un cuerpo físico de carne y huesos. Bueno, Tito, voy a investigarlo porque voy a investigar ese Salmos porque realmente estaba hablando de Salomón. Pero te lo voy a demostrar, te lo voy a investigar, ¿vale? Antes de sacar conjeturas, vamos a investigarlo. Vamos a ver, ¿por qué la Biblia habla de, por ejemplo, bueno, ya lo has visto, ¿no? Jesús tiene un Dios, ¿vale? O sea, ese Dios menor tiene un Dios que es superior. O sea, es un Dios de Chichinabo, claro, porque un Dios que tiene un Dios y que adora a un Dios, ya me dirás tú qué Dios todopoderoso es, vamos, con todos mis respetos. Ya me dirás tú qué Dios es ese. Es evidente que no es un Dios eterno, como tú dices, que ha existido siempre. Yo te explicaré ese pasaje, ahora te buscaré información y te lo explico porque lo estás malentendiendo. Cuando estaba hablando ahí en Hebreos, el capítulo 1, por ejemplo, está hablando acerca de un ungimiento, por ejemplo, lo has comentado, ¿no? Y habla de otros ángeles como compañeros de Jesús. Dice, superior, claro, porque ese capítulo está hablando de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. ¿Haría falta explicarlo si Jesús fuera un Dios eterno y todopoderoso, como dices tú? Realmente el apóstol Pablo tendría que decir, no, es que es superior a los ángeles. No tendría sentido. Es absurdo esa idea. ¿Por qué en Apocalipsis habla de los cristianos, de sus discípulos, como hermanos? Ya un Cristo glorificado en los cielos, habla de hermanos. ¿Un Dios todopoderoso habla de hermanos a los cristianos? ¿Lo que estamos locos o qué? ¿Te imaginas el Dios supremo decir hermanos? ¿Cómo hermanos? ¿Entiendes, Tito, que no es así como tú lo estás entendiendo? No es así como tú lo entiendes. Yo te voy a explicar ese Salmos. A ver, Pablo, ¿de qué cito? Y te darás cuenta que estaba hablando de Salomón. Pero yo te lo voy a buscar, te voy a buscar información. Bueno, ya te he explicado lo que significa esas palabras de Pablo del primogénito de la creación, Colosenses capítulo 1, verso 15, el problema es que no te da la gana entenderlo. Ya te he dicho la palabra griega que se utiliza, te dije bien clarito que si Pablo hubiera querido enseñar que Jesús fue el primer ser creado por Dios, entonces él hubiera utilizado la palabra griega prototískos y no la palabra prototokos, que es la que aparece ahí en el texto, en los manuscritos. Con lo cual queda derrumbada, queda destrozada esa doctrina vuestra, jehovina y diabólica, de que Jesús fue la primera criatura de Dios. A ver, ahora dices ahí que el Salmo 45 está hablando del rey Salomón. ¿Pero qué dices tú, muchacho? Que va a hablar del rey Salomón. Mira, vámonos al Salmo 45. Verás la chorrada que has dicho. Salmo 45. Vamos a ver si habla del rey Salomón o no. Salmo 45. Dice, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿No te das cuenta, muchacho, que el autor de la epístola a los hebreos copió literalmente esto que te acabo de leer del Salmo 45 y lo aplicó a Jesús, al Hijo? ¿No te das cuenta que el autor de Hebreos dijo bien clarito que esta profecía se refiere a Jesús, al Hijo de Dios? ¿O qué haces entonces con Hebreos capítulo 1? ¿Qué haces con ese texto? ¿Lo tiras a la basura entonces? Porque mientes, diciendo que no, que este texto no se refiere a Jesús, si el autor de la epístola a los hebreos dice que sí, que se refiere al Hijo, a Jesús. Entonces, ¿por qué tú mientes diciendo que no? Que no, que este salmo no se puede referir a Jesús. ¿Por qué? Si la epístola a los hebreos dice bien claro que sí, que se refiere a Jesús. Por supuesto que sí, Tito, que lo podían ver y tocar. Claro, por eso se materializó en un cuerpo, además diferente al que tenía, porque tardaron en reconocerle. Muchos no lo reconocieron. Los de Maús no lo reconocieron, porque era un cuerpo diferente, se materializó en un cuerpo diferente.
Y ascendió en un cuerpo, pero luego la nube lo tapó y se desmaterializó, claro. ¿Cómo va a subir un cuerpo físico palpable a los cielos? ¿Qué va a volar por Júpiter? ¿Va a volar por ahí? Hombre, por favor, Tito. De carne y hueso, quítatelo de la mente, que eso es falso. Un cuerpo espiritual, sí. Nadie lo niega, claro que sí. Pero de carne y hueso, quítatelo de la mente, hombre, eso, vamos, eso es una idea falsa. Vamos, y absurda, o sea, no solo falsa, sino absurda. Aunque digas que es incorruptible, mira, el cuerpo de Adán era incorruptible antes del pecado. Era incorruptible. Ese cuerpo podía volar por ahí, ¿no? Según tú, a la esfera celestial. ¿A que no? Es un cuerpo celestial diferente, es un espíritu, Tito. Eso es lo que te quiero hacer. Cuando me dices eso que es de carne y hueso, es que es para reírse. Yo no lo comparto, yo lo respeto. Oye, piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras. Un cuerpo glorioso, sí, un cuerpo espiritual, por supuesto. Y en la luz inaccesible. No se puede ver visiblemente. ¿Me entiendes o no? Un cuerpo físico lo puedes ver. Palpar, lo puedes ver. Pero a Jesús no lo puedes ver, ¿verdad que no ahora? Es que yo creo que el concepto de que, oye, llega un momento en que Jesús desaparece de los discípulos, pero no sigue volando con un cuerpo físico. No, se desmaterializa, claro que sí, por supuesto. Y eso que tú digas que no se materializaban, bueno, pues eso lo dices tú. A Jesús lo podías tocar, ¿eh? ¿Cómo que no se materializaban? ¿No lo podías tocar a Jesús? Hombre, por favor. Y además, si lees el Salmo 45, verás que ahí no se menciona a Salomón por ninguna parte. La palabra Salomón no aparece en ningún texto del Salmo 45. En ninguno. Habla del rey, del rey, del rey. ¿A qué rey se refiere? Bueno, pues la respuesta la tenemos en Hebreos capítulo 1. Se refiere al rey de Israel, que es Jesús, el Hijo de Dios. No, perdona, no estoy hablando del Salmo. No estoy hablando del Salmo, no me confundas. Ni digas la chorrada que es, porque la chorrada la estás diciendo tú. Estoy diciendo que las palabras escritas en hebreo se referían al rey Salomón, pero te lo voy a buscar donde está esa cita. No hablo del Salmo, no te equivoques. A ver, después dices tú que sí, que dices, si tú dices que son dos dioses eternos, ¿cómo puede ser uno mayor que el otro? A ver, son iguales en naturaleza divina y en eternidad, tanto el Padre como el Hijo, pero son diferentes en autoridad, eso es lo que tú no llegas a entender. El Hijo no es igual al Padre, no tiene la misma autoridad del Padre por la sencilla razón de que el Padre es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3, es decir, es el jefe. Tiene autoridad sobre Cristo. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 3:12, Cristo por 4 veces llama mi Dios al Padre Celestial, indicando así que hay una autoridad suprema sobre el Hijo, sobre Cristo. Por lo tanto, el Hijo es inferior al Padre, pero solamente en autoridad. Autoridad, no en naturaleza divina y tampoco en eternidad, sino solamente en autoridad. Por eso es que Pablo dice que es la cabeza de Cristo. ¿Y la cabeza de qué nos habla? Nos habla de autoridad, de potestad. El Padre tiene autoridad sobre su Hijo y el Hijo, por tanto, es inferior al Padre en autoridad. Sin embargo, son iguales en naturaleza divina, ambos tienen la misma naturaleza divina, y ambos tienen la misma eternidad. Siempre han existido por la sencilla razón de que el Dios Padre siempre ha sido Padre. No hubo jamás ningún momento en la historia en la cual el Dios Padre no fuera Padre. Y si Él siempre ha sido un Padre celestial, pues significa que siempre ha tenido un Hijo, siempre ha existido el Hijo de Dios. Estos dos dioses siempre han vivido juntos en el cielo desde toda la eternidad. Y hubo un momento en el cual el segundo Dios, que es Cristo, descendió del cielo, se hizo carne y habitó entre nosotros, punto, para poder dar su vida, entrega su vida por sus ovejas, no por el mundo entero, sino por sus ovejas, como dijo Jesús en Juan 10, y después al tercer día el Dios Padre le resucitó y recobró Jesús esa naturaleza divina, esa gloria y esa eternidad que él ya tenía en el cielo antes de venir a la tierra. A ver, contéstame a esta pregunta. ¿Tú crees que el Dios Padre siempre ha sido Padre eternamente? ¿Siempre ha existido como Padre, sí o no? ¿O hubo, según tú, un momento en el cual Dios no era Padre? Bueno, has dicho también que antes de que Cristo viniera a la tierra, descendiera a la tierra, Él no era un Dios todopoderoso ahí en el cielo, dices tú, ¿así?
¿Dónde dice la Biblia que Cristo no era un Dios todopoderoso? Pues claro que era un Dios todopoderoso, porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Dijo Jesús ahí en Juan, el Evangelio de Juan. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Pues claro que era un Dios todopoderoso en el cielo, pero el Padre es el todopoderoso supremo, tiene autoridad sobre el Hijo. Pero ¿por qué mientes tú diciendo que Cristo no era un Dios todopoderoso ahí cuando estaba en el cielo? Dime tú, dame el versículo, dime de dónde sacas tú, en qué parte de la Biblia sacas tú que Cristo no era un Dios todopoderoso. Bueno, después me has dicho que por qué Dios le dio a Jesús todo ese poder en el cielo y en la tierra después de resucitar ahí en Mateo 28, 18, pues sencillamente pues le dio lo que ya tenía. Jesús recobró todo ese poder que él tenía en el cielo y en la tierra, lo recobró cuando Jesús resucitó. Entonces Dios le entrega todo ese poder en el cielo y en la tierra, y si le da todo el poder, significa que es un Dios todopoderoso. Cuando vosotros decís, tú y tu secta, que no, que Cristo no es ningún Dios todopoderoso, estáis mintiendo de la forma más espantosa y diabólica. Porque estáis insultando a Jesús llamándole mentiroso, porque si Jesús dice que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, ¿quién eres tú para decir que eso es mentira, que Cristo no tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? ¿Pues que no sabes tú que la palabra todopoderoso significa tener todo poder? A ver, tú dices que Cristo no es un Dios todopoderoso como el Padre Celestial. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué Jesús dijo que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo igualmente? O sea, que según tú Jesús estaba mintiendo cuando dijo esas palabras. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Ahí está en el Evangelio de Juan. Si el Padre creó el universo, también lo puede hacer el Hijo. El Hijo ejecutó esa obra creadora procedente del Padre, porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Por consiguiente, cuando vosotros decís que Cristo no es un Dios todopoderoso, repito, estáis blasfemando, insultando a Jesús, llamándole mentiroso, porque Él hace exactamente lo mismo que hace el Dios supremo, el Padre celestial. La única diferencia es que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. El Padre es la cabeza, el jefe de Cristo. Pero ambos dioses hacen lo mismo. Bueno, después dices tú que eso cuando se dice ahí en Mateo 28, 18, porque todo poder me ha sido dado en el cielo y la tierra, ahí no significa que sea todopoderoso. Pero vamos, a ti, ¿qué pasa, muchacho? ¿Te han caído todos los tornillos de la cabeza o qué? ¿Por qué mientes de esa manera? O sea, si una persona tiene todo el poder en el cielo y la tierra, ¿no es un Dios todopoderoso? Te pregunto. Y tal vez me digan, es que la traducción correcta ahí es porque toda autoridad me ha sido dada. No, criatura, esto ya lo demostré ayer en el grupo de WhatsApp. La palabra griega que ahí se utiliza, que es exousia, algo así, exousia, significa poder, autoridad y potestad. Se puede traducir de las tres maneras, como así ha ocurrido en las diferentes traducciones bíblicas. Las tres son correctas. Se puede traducir por poder. Todo poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Y ahora mientes tú y dices que no, que eso es mentira. Que Jesús no es todopoderoso. No tiene todo el poder. ¿Cómo que no? A ver, muchacho, ¿tú por qué insultas a Jesús? ¿Por qué rechazas las palabras de Jesús y le llamas embustero? ¿Por qué es lo que estás haciendo? Vamos a ver, yo me imagino a Jesús, tú imagínate a Jesús y tú estás enfrente hablando con Jesús. Cuando Jesús dijo esas palabras, y vas tú y le dices a Jesús, no, Jesús, estás mintiendo. Tú no eres un Dios todopoderoso, tú no tienes todo el poder en el cielo y en la tierra. Pues eso es lo que tú harías si estuvieras frente a Jesús y Él hubiera dicho esas palabras delante de ti. Eso es lo que tú y tu secta falsa y diabólica le habríais dicho a Jesús. Le habríais dicho, no mientas, Jesús, que tú no eres un Dios todopoderoso, Para que veáis hasta qué grado de locura habéis caído vosotros. Bueno, después has dicho ahí que Jesús tiene un cuerpo espiritual, pero que no es de carne y hueso. Pues claro que tiene carne y hueso. Estaba escuchando este audio tuyo, Tito, y hombre, vamos a ver. Es un concepto que incluso dices una cosa que es incongruente, ¿vale? Nos estás diciendo que el Padre y el Hijo existen desde la eternidad, que los dos son dioses, que solo lo único que varía es la autoridad, que está muy clara en la Biblia, la autoridad superior sobre Cristo.
Antes de nacer, después y cuando ascendió a los cielos. Siempre Cristo ha estado supeditado al Padre, que es el que tiene más autoridad, como muy bien estás explicando. Ahora mi pregunta es, y es lo que chirría totalmente, o sea, es que eso es incongruente. Dos seres, que es verdad que para el ser humano a veces le cuesta porque es un concepto, para el ser humano le cuesta entenderlo. La eternidad le cuesta entenderlo, porque siempre hay quien pregunta, oye, ¿Dios no tuvo principio? Pues no tuvo principio. Me estás diciendo que Jesús, que Jehová y Jesús han existido desde siempre, según tú. Vale. Entonces, ¿desde siempre ha sido el Padre y el Hijo? ¿En serio? O sea, ¿desde siempre ha sido el Padre y el Hijo? ¿Eso no tuvo ningún principio, Tito? Vaya, qué curioso. ¿Y quién repartió los roles? O sea, de repente hay un Dios mayor, que es una autoridad, por supuesto, y un Dios menor que dices tú, y es el Hijo, y el Padre siempre ha sido el Padre. Muy curioso. Muy curioso. Sin embargo, eso chirría y es incongruente, porque a ver, yo no he sido padre, pero uno es padre cuando tiene hijos. ¿Entiendes? Y eso pasa aquí, en la esfera espiritual igual. Lógicamente, ¿cómo se nos va a explicar un concepto que no entendemos los humanos? Los humanos entendemos que uno llega a ser padre cuando tiene un hijo. Si no, no llega a ser padre. Y según tú, desde siempre ha sido el Padre y el Hijo. ¿Te das cuenta, Tito, cómo resbala ese argumento, cómo es incongruente por más vueltas que le pegues? Es un concepto incongruente. Vamos, que no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es lo que yo entiendo. Yo respeto tus puntos de vista. Perfecto, tú crees lo que tú quieras. Pero eso es incongruente. O sea, le falta sentido. Que digas que desde siempre ha sido el Padre y desde siempre ha sido el Hijo. Esos conceptos no funcionan así. Uno es padre cuando engendra un hijo. Y Dios es el Padre de Jesús porque lo creó. Fue su primera creación. Por eso es el Padre. Tito, ¿ves que es fácil de entender? Si es que es muy sencillo. Es muy sencillo porque si fuera lo que tú dices, dos dioses, uno menor en autoridad, eternos, no se diría Padre e Hijo, no se diría así. Eso es incongruente, nadie lo entendería. Y Jesús lo podría haber explicado, claro que sí. Hablaba a personas sencillas, humildes, esa verdad que es fundamental, la que te estás diciendo, ¿no la podría haber explicado? ¿No la podría haber explicado Jesús? No el tema de la autoridad, que eso ya lo sabemos, que Jesús está supeditado y Jesús dijo que el Padre es mayor que yo, eso ya lo sabemos, concordamos con eso. Lo que no concordamos es que digas que Jesús es un Dios eterno, menor que el Padre y todopoderoso, no. Bueno, todopoderoso no, porque según tu aplicación fue todopoderoso cuando al Padre se le ocurrió darle todo el poder. Esa es tu interpretación. Antes no sería, claro. Antes no sería. No cuadra, Tito. A ver, Tito, eso es una interpretación tuya. ¿Vale? ¿Ves cómo se puede traducir también autoridad? ¿Y por qué no quiso decir toda autoridad me ha sido dada? Y lo más importante que aún no me has explicado es para qué le dio Dios esa autoridad. Y por qué desde la eternidad, según tú, Jesús, ese Dios menor, no tuvo esa autoridad, no tuvo ese poder todopoderoso que dices tú. Estuvo millones de siglos existiendo, pero no era todopoderoso, claro. Según tú, no era todopoderoso Jesús. Era un Dios menor, pero no todopoderoso. Porque hasta que Dios le da toda autoridad, según tú, que lo traduces todo el poder, ¿entiendes o no, Tito, cómo no cuadra tu explicación? No tiene sentido. Entonces Jesús antes no era, ¿no? Estuvo con el Padre, según tú, dos dioses eternos, pero había uno que no era todopoderoso. Pero ahora sí, ahora Dios decide darle todo el poder. Quien le da la autoridad es el que tiene más autoridad, ¿no? Y según tu explicación significa que ahora los dos somos todopoderosos. ¿Esa es tu explicación? ¿En serio, Tito?
Lo que tienes que aprender es para qué se le dio esa autoridad, qué misión tenía que cumplir y qué hizo con esa autoridad después, cuando le entrega el reino a su padre y se sujeta al padre. ¿Entiendes o no? ¿No te das cuenta de eso, Tito? Me gusta ese pasaje, Tito, que citas y que interpretas de la siguiente forma. O sea, lo mismo que lo que veo hacer el padre hago yo. El texto ese, esa idea, entonces quiere decir que todo lo que puede hacer el padre lo puede hacer el hijo. O sea, no entiendes eso en el sentido de las palabras, por ejemplo, del apóstol Pablo: háganse imitadores de mí porque yo soy imitador de Dios, de imitar a Dios, ¿vale? O sea, el que imita a Dios puede hacer lo mismo que el padre, ¿a que no? Sin embargo, en cuanto a cualidades, uno imita a Dios. Eso sí, porque estamos hechos a la imagen de Dios. ¿En qué sentido? En que podemos ejercer en nuestra vida las cualidades de Dios. Estamos hechos así. Entonces, ¿tú quieres decir, por esas palabras de Jesús, entiendes que Jesús puede hacer lo mismo que el Padre? O sea, ¿te refieres a que como yo hago lo que hace el Padre, pues claro, si el Padre es todopoderoso, pues yo también? ¿Así lo interpretas? Bueno, si no te importa, Tito, continuamos en otro momento, ¿vale? Mañana tengo que trabajar y madrugar. En otro momento seguimos hablando. Venga, un saludo. Bueno, luego has dicho tú que Cristo tiene en el cielo un cuerpo espiritual, pero que no es de carne y huesos. ¿Y de dónde sacas tú, Vicente, que un cuerpo espiritual no puede tener carne y huesos? ¿De dónde has sacado esa tontería? ¿Dónde dice la Biblia que un cuerpo espiritual no tiene carne y huesos? Estoy hablando de un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual sí que puede tener carne y huesos, pero no la misma carne y los mismos huesos que tenemos nosotros, los seres humanos mortales, corruptibles. Es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, el cuerpo que tiene Jesús en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que crees tú? ¿Que es Jesús en el cielo es una entidad invisible, etérica? ¿Ese es el concepto que tenéis vosotros del cuerpo glorioso de Cristo ahí en el cielo? ¿Invisible, etérico? No es ningún cuerpo invisible ni etérico. Es un cuerpo celestial. Es un cuerpo glorioso, resplandeciente. Es el mismo cuerpo que tiene el Dios Padre, los ángeles, y que también van a tener los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, cuando resuciten. Claro, yo no puedo ver a los ángeles de Dios porque tienen un cuerpo glorioso. Y con nuestros ojos carnales no podemos ver esa dimensión celestial. Por eso es que no lo podemos ver. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. Los ángeles protegen a los verdaderos cristianos. Están a su alrededor y no los vemos con nuestros ojos. ¿Pero por qué no los vemos? ¿Por qué? ¿Porque tienen un cuerpo invisible? No. Sencillamente porque ellos vibran en otra dimensión. Es un cuerpo celestial y nosotros, como seres humanos corruptibles, no tenemos esa capacidad natural para poder ver a estos ángeles de Dios. Imposible que los podamos ver. Pero eso no significa que no tengan cuerpo. Por supuesto que tienen un cuerpo los ángeles, igual que Cristo tiene un cuerpo en el cielo. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dijo: y hay cuerpo celestial, cuerpo espiritual, cuerpo, habla de un cuerpo. Y si dice cuerpo es porque es algo que se puede tocar, que se puede ver, pero es celestial, es resplandeciente. No es un cuerpo corruptible como el que tenemos nosotros. Bueno, vuelves a repetir otra vez que Jesús no ascendió al cielo con un cuerpo de carne y huesos. Vale, entonces, ¿cómo me explicas tú el pasaje de Hechos capítulo 1? Cuando Jesús estaba ahí con sus discípulos en un cuerpo de carne y hueso, comenzó a ser elevado, a levantarse desde el suelo, ascendió al cielo, entró en esa nube voladora y sus apóstoles le estaban viendo con sus ojos. Entonces, ¿cómo me explicas tú ese versículo? ¿Eso no era un cuerpo de carne y hueso? ¿Ese cuerpo de Cristo no era de carne y huesos? ¿No era un cuerpo visible? Pues claro que lo era. Entonces, ¿por qué vosotros enseñáis esa patraña de que Cristo no ascendió al cielo con un cuerpo de carne y huesos? Entonces, estáis diciendo que el pasaje de Hechos capítulo 1 es un pasaje falso. Es lo que estáis enseñando.
Bueno, después has dicho tú que Jesús se deja avasallar por Satanás. ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Cómo que Cristo se deja avasallar por Satanás? ¿Qué estás diciendo? ¿Que fue tentado por Satanás en el desierto? Sí, eso es lo que dice el Evangelio. Pero que Jesús se deja avasallar por Satanás, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué chorrada es esa de que Jesús se deja avasallar por Satanás? Vamos a ver, muchacho, Jesús fue tentado por Satanás cuando era un hombre, cuando estuvo viviendo aquí en la tierra. Durante los años de su ministerio, ahora pues al principio de su ministerio, Dios puso a prueba a su Hijo. Y utilizó a Satanás para poder tentar, para que el diablo tentara a Jesús. Le tentó como hombre, porque Dios no puede ser tentado. Pero Jesús cuando vivió en la tierra era un hombre, él no era un Dios. No era tampoco mitad Dios y mitad hombre. La Biblia dice que era un ser humano, un hombre, estando en la condición de hombre. Filipenses capítulo 2, verso 6, lo dijo Pablo. Y estando en la condición de hombre, no dice de Dios y de hombre, sino de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. ¿Vale? Era un hombre cuando vivió en la tierra. Luego muere, entrega su vida por sus ovejas y Dios el Padre le resucita al tercer día y recobra esa gloria, esa divinidad, esa eternidad y todo ese poder que Jesús tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Así de simple. Bueno, en ese audio vuelves a repetir que Cristo no es un Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué haces con Mateo 28, 18? Lo arrancas de tu Biblia y lo tiras a la basura. Tú sencillamente no crees en Jesús. Estás pisoteando y rechazas las palabras de Jesús en Mateo 28, 18. Porque lo dijo bien claro. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y quien tiene todo el poder es todopoderoso. Así de sencillo. Así que no me vengas con chorradas y con mentiras, diciendo que Cristo no es un Dios todopoderoso. Él es un Dios todopoderoso, pero luego hay otro Dios todopoderoso mayor que Él, con mayor autoridad que Él, que es el Padre Celestial, que es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Por lo tanto, hay dos dioses todopoderosos. El Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios todopoderoso, que es el Hijo, y que está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Así de simple, esa es la enseñanza bíblica, la cual tú rechazas. Bueno, respecto a ese Salmo 45, dices tú que ahí se refiere al rey Salomón. Pues no, no se refiere a Salomón, porque el nombre Salomón no aparece por ninguna parte en ese Salmo 45. Así que no me vengas con la tontería de la falsedad diciendo que se está refiriendo a Salomón. Está hablando del rey, el rey. ¿A qué rey se refiere? Esa es la pregunta, ¿a qué rey? Pues muy bien, la respuesta la tenemos en Hebreos capítulo 1, porque el autor de Hebreos citó ese Salmo 45 y lo aplicó al Hijo, al Rey de Reyes, al Hijo, a Jesús. Así que no me vengas con mentiras diciendo que ese Salmo 45 se refiere al Rey Salomón. Bueno, y luego fíjate qué blasfemia has dicho. Dices que Cristo es un Dios de Chichinabo, pero ¿qué dices, majadero? ¿Pero por qué sueltas esa blasfemia satánica? Que Cristo es un Dios de Chichinabo. Chichinabo lo serás tú, idiota. Blasfemo. ¿Cómo que Cristo es un Dios de Chichinabo? Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la verdadera traducción. Él es un Dios grande, Cristo. Pero luego tiene a otro Dios más grande que Él, que es el Padre. Que es la cabeza de Cristo, el Dios de Cristo. Y vas tú y ahora dices que Cristo es un Dios de Chichinabo. Tú eres un blasfemo. Tú no sabes lo que estás hablando. O sea, eres un blasfemo. Diciendo que Cristo es un Dios de Chichinabo. Como diciendo un Dios de mierda. Aquí el único mierda eres tú, chaval. Mira, chaval, Cristo es un Dios eterno. Te voy a decir brevemente por dos razones. Primero, porque en la Biblia se le identifica, se le llama Jehová. Es decir, Yahvé. Él era quien descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y Yahvé es un Dios eterno. ¿O qué te crees tú? ¿Tú qué crees? ¿Que Jehová, que Yahvé es un Dios creado? ¿Eso es lo que crees tú? ¿Que fue el primer ser creado por Dios, Jehová? Si a Cristo se le identifica con Jehová, como ya te lo he demostrado en este debate, pues significa que es un Dios eterno. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se le identifica con el Dios eterno mencionado en el Salmo 45, comparado con Hebreos capítulo 1. Tu trono, oh Dios, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, etcétera, etcétera. Es un trono eterno, siempre ha sido rey. Y si el trono del Hijo de Jesús es eterno, pues significa que Cristo es eterno, que el Hijo es eterno. Así de sencillo. Y no solo eso, sino que además
Si el Padre es un Dios eterno, como de hecho lo es un Padre eterno, siempre ha sido Padre, pues significa que siempre, siempre, siempre ha tenido un Hijo. Porque no se puede ser Padre, muchacho. No se puede ser Padre si no se tiene un Hijo. ¿O tú crees que se puede ser Padre sin tener un Hijo? Imposible. El Padre tiene un Hijo, siempre lo ha tenido. Por eso es un Padre eterno, siempre ha sido Padre y por lo tanto el Hijo siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Como leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de que Dios creara el universo, ya existía Cristo viviendo juntamente con el Padre. Cristo, por tanto, no forma parte de la creación. Porque si Él ya existía antes de la creación, criatura, ¿cómo Cristo va a ser una criatura? ¿Cómo Cristo va a formar parte de la creación? Si Él ya existía antes de la creación. Como dice Juan 17:5, Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Si Cristo, el Verbo, hubiera sido creado por Dios, escucha bien lo que te voy a decir, pues Juan 1:1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. O hubiera dicho, en el principio Dios engendró el Verbo. Eso es lo que Juan habría dicho si él hubiera sido un arriano como lo eres tú y como lo es tu secta. Cristo es eterno, jamás fue creado, siempre ha existido. Por eso dice en el principio era el Verbo, ya existía el Verbo. Antes de que comenzaran a existir todas las cosas creadas por Dios, ya existía el Verbo que es Jesús. Y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios, o un Dios. Ahí se mencionan bien clarito a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Pero repito, si el Verbo de Dios, que es Jesús, hubiera sido creado como tú enseñas, entonces el texto diría, en el principio Dios creó el Verbo. Y como eso no es lo que dice Juan 1:1, por consiguiente queda tapada vuestra bocaza arriana mentirosa. Cuando enseñáis que Cristo fue el primer ser creado por Dios, estáis mintiendo y enseñando todo lo contrario de lo que dice Juan 1:1 y otros pasajes. Y después dices tú que Hebreos capítulo 1 no dice, dices tú que no dice que Cristo es superior a los ángeles, pero ¿qué dices? ¿Pero por qué estás mintiendo? Si lo dice bien claro, hecho tanto superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Dice que es superior a los ángeles. Entonces, ¿por qué tú mientes diciendo que no? Que Hebreos capítulo 1 no dice que Cristo es superior a los ángeles. ¿Pero de qué estás hablando? Bueno, después de haber dicho que un Dios todopoderoso no puede referirse a sus discípulos como hermanos. ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tú lo dices. ¿Dónde dice la Biblia que un Dios todopoderoso no puede llamar hermanos a sus discípulos? ¿De dónde has sacado esa chorrada? ¿De dónde has sacado esa estupidez? A ver, ¿dónde? Dame el versículo de la Biblia donde se diga que un Dios todopoderoso, como es Cristo, no puede llamar hermanos a sus discípulos. ¿Dónde lo dice la Biblia eso? Bueno, vuelves a repetir la chorrada de que el Salmo 45 está hablando de Salomón. Que no mientas, chaval, que no aparece el nombre Salomón en todo el Salmo 45. Lo que está diciendo es una babosada. Está hablando del rey. Y la pregunta es, ¿a qué rey se está refiriendo? Pues al rey de Israel. ¿Y quién es el rey de Israel? Jesús. ¿Y cómo sabemos que el Salmo 45 se está refiriendo únicamente a Jesús? Pues muy simple, la respuesta la tenemos en Hebreos capítulo 1, donde se cita ese Salmo 46 para referirse al Hijo, a Jesús. Bueno, dices ahí que cuando ahí en Hechos capítulo 1 se dice que Jesús estaba ascendiendo al cielo con un cuerpo de carne y huesos, entonces se desmaterializó. Se deshizo de ese cuerpo de carne y huesos, ¿así? ¿Dónde lo dice el texto? A ver, dame el versículo de Hechos capítulo 1 donde se diga que Jesús se deshizo de ese cuerpo de carne y huesos cuando ascendió al cielo. A ver, dame el versículo. Pero no te das cuenta, muchacho, que estás mintiendo, que no tienes ni idea de lo que hablas, que estás añadiendo a la Biblia lo que a ti te parece, que estás falsificando la Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que no dice por ninguna parte, sino lo que tú te has inventado. Que se deshizo del cuerpo de carne y hueso, dices tú, ¿qué chorrada es esa? Ahí dice que fue elevado al cielo con ese cuerpo de carne y huesos, hasta que una nave voladora le recibió, le ocultó de la vista de sus discípulos y esa nube voladora se lo llevó al cielo y punto. Y vienes tú y ahora me cuentas la chorrada de que lo que hizo Jesús cuando estaba ascendiendo es que se deshizo
de ese cuerpo de carne y huesos. A ver, dame el versículo donde lo diga. Que luego Jesús, cuando llegó al cielo, al tercer cielo, ese cuerpo de carne y hueso comenzó a resplandecer y se convirtió en un cuerpo espiritual o glorioso, resplandeciente. Eso nadie lo niega, claro que sí. Pero él ascendió al cielo con un cuerpo de carne y huesos. Y luego, al llegar al cielo, ese cuerpo resplandeció. Se convirtió en un cuerpo luminoso, resplandeciente, como leemos en Apocalipsis capítulo 1, cuando Jesús se aparece, el Cristo glorioso se aparece a Juan y lo describe lo que estaba viendo. Y dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. Sus cabellos eran blancos como la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Sus ojos eran como llamas de fuego. Es decir, ese cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía en la tierra y que ascendió al cielo, pues ya una vez que estaba en el cielo, comenzó a resplandecer y se cambia en un cuerpo glorioso, tal como se describe en Apocalipsis capítulo 1. Bueno, y luego dices ahí que el cuerpo de Adán era incorruptible. ¿Pero qué chorrada me estás diciendo? ¿Dónde dice la Biblia que el cuerpo de Adán era incorruptible? ¿Dónde dice la Biblia que Dios creó a Adán, cuando lo crea del polvo de la tierra, lo creó incorruptible, inmortal? ¿Pero qué estupidez es la que estás diciendo? ¿Cómo Dios iba a crear inmortal a Adán si él no había comido todavía del árbol de la vida, que era lo que otorgaba la inmortalidad? Entonces, ¿por qué mientes diciendo que Dios lo creó inmortal a Adán? Cuando Dios lo crea del polvo de la tierra, ¿no lo creó inmortal? Porque era el árbol de la vida lo que otorgaba la inmortalidad. No lo creó inmortal y tampoco lo creó mortal porque todavía no había pecado. El salario del pecado es la muerte. Todavía no ha pecado, por lo tanto todavía no era mortal Adán. Es decir, que cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, lo creó en un tercer estado, que no tienes ni puñetera idea de esto. En un tercer estado, un estado de inocencia, un estado de prueba, un estado neutro, como lo quieras llamar. Que ni era mortal ni era inmortal. Y ahora me vienes tú mintiendo, diciendo que Dios creó a Adán inmortal. Entonces, ¿para qué Dios le puso a prueba con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Si Adán no había pasado la prueba, había pecado, ¿cómo Dios lo iba a crear inmortal? Lo creó en un tercer estado y se convirtió en mortal cuando pecó. Cuando desobedeció a Dios, se convirtió en un alma mortal. Pero él no era inmortal cuando fue creado del polvo de la tierra. Y tampoco Dios lo creó mortal, tampoco, porque no había pecado todavía. Por consiguiente, Dios lo creó con un tercer estado. Yo tengo un libro que escribí hace 2 o 3 años donde explico esto, esta doctrina bíblica, la explico. Si te interesa, quieres saber más, pues me lo dices y te regalo ese libro mío en PDF que está publicado en internet, para que aprendas sobre este tema, que no tienes, como veo, ni puñetera idea. Bueno, después has dicho tú que el cuerpo espiritual de Cristo no se puede ver visiblemente, pero será el mentiroso. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan lo vio ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis? Se le aparece Cristo, él, Juan, cae al suelo como muerto al ver al Cristo glorioso, resplandeciente. Entonces Jesús le toca con su mano derecha y lo restablece. Y Juan describió cómo era Cristo. Su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, sus cabellos eran blancos como la nieve, sus ojos eran como llamas de fuego, etcétera, etcétera. Y ahora vienes tú mintiendo diciendo que no se le puede ver a Cristo, al Cristo glorioso. Entonces, ¿qué es lo que vio Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1? ¿Quién vio? ¿Al pato Donald vio entonces? ¿A quién vio? Bueno, después has dicho que llegó un momento ahí en Hechos capítulo 1 en que Jesús desapareció de sus discípulos. Pues claro que desapareció, sus discípulos ya no le vieron, criatura, porque entró en esa nube voladora. Entra dentro de esa nube y ya por lo tanto, ¿cómo le iban a ver? Si estaba dentro de esa nube que se lo llevó al cielo, ¿cómo iban a seguir viendo a Jesús con sus ojos? ¿Pero qué chorradas me estás diciendo? Pues claro que ya no pudieron verle. Lo dice bien claro, Hechos capítulo 1, porque había entrado en esa nube voladora y esa nube se lo llevó al cielo y ya está, así de sencillo. Te voy a poner un sencillo ejemplo. Imagínate que mi padre, yo estoy en el aeropuerto y mi padre, me estoy despidiendo de él. Yo le estoy viendo a mi padre cómo sube al avión. Y entonces una vez que él ha entrado en el avión ya no puedo ver a mi padre. Y el avión se lo lleva a otro lugar, a mi padre.
Y ya no lo estoy viendo, no lo puedo ver porque está dentro del avión. Pues lo mismo ocurrió en Hechos capítulo 1. Jesús entró dentro de esa nube voladora con ese cuerpo de carne y huesos y esa nube voladora se lo llevó al cielo, al tercer cielo, así de simple. Y por eso ya no pudieron verle los apóstoles. Bueno, vuelves a repetir que el Salmo 45 se está refiriendo al rey Salomón. Que es mentira, criatura, lo que estás diciendo. Que el texto no menciona a Salomón por ninguna parte. Mentiroso, que estás mintiendo. El Salmo 45 no habla del rey Salomón. Si queremos saber a quién se está refiriendo, tenemos que ir a Hebreos capítulo 1, donde el autor de Hebreos cita el Salmo 45 para referirse a quién. Al Hijo, a Jesús. Por lo tanto, el Salmo 45 se refiere solamente al Rey de Reyes, que es Jesús. No se refiere al rey Salomón, como tú dices, de forma falsa. Bueno, me preguntas entonces que si desde siempre han sido el Padre y el Hijo. Pues claro que sí. Siempre ha existido un Padre y un Hijo. ¿O me vas a decir tú que hubo un momento en el cual el Dios Padre, el Dios Supremo, no era Padre? ¿Dónde dice la Biblia que hubo un momento en el cual el Dios Padre no fuera Padre? A ver, ¿me lo podrías demostrar con algún texto de la Biblia? El Dios Padre siempre ha sido un Padre. Y para ser un Padre tiene que tener un Hijo, ¿verdad? Por lo tanto significa que el Hijo siempre ha existido. Siempre ha existido juntamente con el Padre. Ha estado acompañando al Padre. Siempre han existido estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Pero tú dices que no. Que el Hijo fue creado por Dios, lo cual entonces estás diciendo la chorrada de que hubo un momento en el cual el Dios Supremo no era Padre. No existía como Padre, no era un Padre. Es lo que tú crees, ¿verdad? ¿Y dónde enseña la Biblia que hubo un momento en el cual el Padre no era Padre? El Padre es un Padre eterno, siempre ha existido como Padre celestial. Por consiguiente, siempre ha existido también el Hijo. El Hijo también es eterno, pero es inferior al Padre en autoridad. En autoridad. Porque el Padre es la cabeza de Cristo, es decir, el jefe de Cristo. Es el Dios de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo. Pero son dos dioses eternos que siempre han existido el uno con el otro. Bueno, luego me haces la pregunta estúpida de que quién repartió los roles. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pregunta idiota es esa? Dios no repartió ningún rol. El Padre siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo. Son dos dioses eternos que no tienen principio ni fin. Así de simple. Dios no repartió ningún tipo de rol a su Hijo. Siempre ha sido Padre, repito. ¿O tú crees que hubo un momento en el cual el Padre no era Padre? O sea, ¿tú no crees que sea un Padre eterno, el Dios Supremo? Bueno, después dices tú que no tiene sentido decir que el Hijo siempre ha sido el hijo del Padre, el Hijo de Dios. O sea, que entonces estás diciendo que el Dios Supremo nunca hubo un momento en el cual no era Padre. Que no es un Padre eterno. Pues demuéstramelo con la Biblia. ¿Dónde enseña la Biblia que hubo un momento en el cual el Padre no fuera Padre? El Padre eternamente siempre ha sido Padre, lo cual significa que siempre ha tenido un Hijo que es Jesús. Jamás hubo un momento en el cual el Hijo no existiera. Siempre ha existido porque Él es el Verbo eterno. Juan 1:1, en el principio ya era el Verbo. No dice criatura, en el principio Dios creó el Verbo. El apóstol Juan no era un mentiroso arriano como tú y como tu secta. El apóstol Juan enseñó bien claro la eternidad del Verbo. Porque si el Verbo hubiera sido creado, fuera una criatura, Juan habría dicho en el principio Dios creó el Verbo. Y sin embargo lo que dijo es que ya existía, ya era el Verbo en el principio. Y cuando ahí se habla del principio, se refiere al principio de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes, por tanto, de que Dios creara los cielos y la tierra, ya existía el Verbo, ya existía Cristo. Y por consiguiente, Cristo no forma parte de todo lo creado. Cristo no forma parte de la creación. Eso es lo que enseña bien clarito ese texto tan importante de Juan 1:1. Lo que es incongruente, lo que es una estupidez, lo que no tiene sentido es lo que tú dices. Cuando dices que no, que hubo un momento en el cual el Padre no era Padre. Eso sí que es una estupidez soberana. Bueno, después me dices que para qué Dios le dio ese poder, esa autoridad a Jesús después de resucitar. Pero si lo dice el mismo texto, criatura. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo
y en la tierra. Para eso le entregó el Padre esa autoridad o ese poder, que es lo mismo. Para gobernar en el cielo y en la tierra. Él es, por tanto, un Dios todopoderoso. Porque el que tiene todo el poder es todopoderoso. Cuando tú dices que Cristo, el Hijo de Dios, no es un Dios todopoderoso, estás escupiendo, pisoteando e insultando al Hijo de Dios, llamándole mentiroso, lo cual es gravísimo. Y pagaréis muy caro ese insulto que lancéis contra Jesús. Porque Él lo dijo bien claro en Mateo 28, 18. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Y te repito, la palabra poder es una traducción absolutamente correcta. Igual que la palabra potestad, como dicen otras versiones, o la palabra autoridad, es igual. La palabra griega que ahí se utiliza se puede traducir de esas tres maneras. Las tres son correctas. Cuando tú dices, no, que ahí la palabra no debe ser poder, ese texto no significa que Cristo tenga todo el poder. Estás mintiendo y demostrando una total ignorancia de la palabra griega que ahí se utiliza. Estás pisoteando las palabras de Jesús. Y después dices tú que cuando Jesús vivía en el cielo, antes de venir a la tierra, no tenía todo ese poder, toda esa autoridad en el cielo. ¿De dónde ha sacado esa chorrada? ¿Dónde dice la Biblia que Cristo no era un Dios todopoderoso antes de venir del cielo a la tierra? ¿Me podías dar el versículo donde se diga que Cristo no era un todopoderoso antes de descender del cielo? Pues claro que era un Dios todopoderoso. Y recobra todo ese poder cuando Dios el Padre le resucita. Entonces recobra esa gloria, ese poder, esa autoridad, cuando Dios el Padre le resucita al tercer día. Yo lo que no me explico es cómo una persona con un mínimo de cerebro, de inteligencia, no puede entender que la expresión todo el poder en el cielo y la tierra no significa todopoderoso. O sea, no me explico que un individuo como tú, que se supone que lees la Biblia, que no creo ni que la leas, puede decir semejante chorrada, semejante gilipollez, de que un ser que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra no es todopoderoso. O sea, alguien que diga eso es porque no está bien de la cabeza. Pregunta que para qué Dios dio esa autoridad, todo ese poder a Jesús. Pues ya te lo he dicho. Para tener poder, tener autoridad en el cielo y en la tierra. Para gobernar en el cielo y en la tierra. Se la da Dios el Padre a Jesús. Después de resucitar, Jesús recobra toda esa autoridad, todo ese poder en el cielo y en la tierra. Todo ese poder que Cristo ya tenía en el cielo, antes de hacerse hombre, Cristo lo recobra en la resurrección. Bueno, después han mezclado las palabras de Jesús cuando dice, porque todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Lo has mezclado con unas palabras de Pablo cuando dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Pero qué estás diciendo? Estás diciendo una soberana idiotez. Son dos enseñanzas totalmente diferentes. No tiene que ver nada un pasaje con el otro, chaval. No tienes ni idea de lo que hablas. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, porque todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo igualmente. No tiene que ver nada con lo que dijo Pablo cuando dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Nada. Cuando Jesús dijo esas palabras, de que todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo igualmente, pues es lo que significa. Todo lo que hace el Dios Supremo, el Padre Celestial, como es crear, como es dar vida a los muertos, etcétera, etcétera, lo hace también el Hijo. Lo dijo Jesús. Lo que pasa es que tú no crees en Jesús. No crees en Jesús. Pisoteas sus palabras y las escupes. Todo, absolutamente todo lo que hace el Dios Supremo, el Padre, lo hace también el Hijo. Lo dijo el propio Jesús. Si el Padre resucita muertos, también lo hace el Hijo. Si el Padre creó los cielos y la tierra, también lo hace el Hijo, lo hizo el Hijo. Así de simple. El Dios Padre fue quien decidió crear los cielos y la tierra y Jesús sencillamente ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Él ejecutó esa creación. Con sus manos hizo los cielos y la tierra. Pero la voluntad de hacer los cielos y la tierra, la decisión, la tomó el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y Jesús simplemente ejecutó esa obra creadora. Eso es lo que enseña la Biblia.
O sea, fíjense lo que acaba de decir este jovino atalayado, llamado Vicente. Dice que no, que Cristo no puede hacer lo mismo que el Padre. ¿Pero cómo que no puede hacer lo mismo? Si Jesús lo dice en el Evangelio, que todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Y vas tú y dices todo lo contrario, que Cristo no puede hacer lo mismo que hace el Padre Celestial. Tú pisoteas las palabras de Jesús y, lo que es peor, le estás llamando mentiroso al Hijo de Dios. Y lo pagarás caro, muy caro, en el día del juicio, por llamar mentiroso a Jesús, por no creer, por rechazar sus palabras. Es un texto tan claro que hasta un nene de 5 años lo entiende. Cuando Jesús dijo eso de que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo igualmente. Todo. Exactamente, absolutamente todo. Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracia y paz.